Buenas tardes, bienvenidos a este segundo video tutorial con Infostack. Ya hemos abierto la aplicación y ahora vamos a proceder a abrir una base de datos para poder comenzar a trabajar. Pero primero vamos a analizar lo que sería la barra de herramientas de dicho software. Como todo software, comenzamos con el archivo, que tenemos nueva tabla. Si queremos abrir una que ya tenemos hecha, si queremos guardar la tabla, si queremos guardar la tabla como, si cerramos la tabla, imprimimos, si queremos abrir datos de prueba. El software nos instala estos siguientes datos de prueba. Son varias bases por las cuales uno puede indagar, comenzar a investigar, a abrir, para poder trabajar y jugar y divertirse también con el software mismo y ver las ventajas que tiene y si le conviene o no trabajar con dicho software. Después tenemos para salir, después tenemos los últimos 4 tablas que se han abierto en el software. La segunda pestaña es la de edición, donde tenemos los clásicos cortar, copiar, pegar, deshacer y seleccionar todo. Después tenemos datos. Como no tenemos abierto una matriz, no nos va a permitir abrir los datos. Bien, después tenemos resultados para el mismo caso. Después tenemos las estadísticas. Tenemos medida de resumen, tabla de frecuencia, probabilidades infantiles, estimación de características poblacionales, cálculo de tamaño muestral, y ahí tenemos para estimar una media, para detectar una diferencia específica entre medias, una proporción, o para la estimación de diferencia de dos proporciones. Después tenemos las inferencias basadas en una muestra, donde tenemos una prueba de student para una media, pruebas de rachas, intervalo de confianza, una prueba de normalidad Shapiro-Wilks modificado, prueba de bondad de ajuste de Kolmogorov y una prueba de bondad de ajuste que es multinomial. Después tenemos una inferencia basada en dos muestras, que tenemos otra vez la prueba de student. Después tenemos Wilcoxon, Wolffish. Después tenemos Van der Bellman, puntuación normal. Después tenemos Bell-Doxum, puntuación normal. Kolmogorov, Siriminov, Irwin Fisher, prueba de la mediana, diferencia de proporciones, prueba T apareada. Después otra vez tenemos Wilcoxon, prueba del signo y prueba F para la igualdad de varianzas. Esto sería para entrar en un análisis de inferencia mucho más avanzado que previamente. Si no conocemos lo que son las estadísticas descriptivas, no podemos proceder con lo que sería la estadística inferencial. Luego tenemos análisis de varianza, análisis de la varianza no paramétrica, y después tenemos los modelos lineales generales mixtos y los modelos lineales generalizados mixtos. Vemos que acá tiene el logo de R. ¿Qué significa eso? Que dentro del mismo software aplica otro software, que en este caso es R. Entonces ya tenemos lo que serían las exploraciones y análisis multivariados, en donde tenemos regresión lineal, regresión no lineal, rich regression, los análisis de correlaciones. Después tenemos datos categorizados, análisis multivariados, serie de tiempo, suavizados y ajustes. Después tenemos los gráficos, diagrama de dispersión, de puntos, de barras, boxplot, densidad de puntos, cuckooplot, gráfico de distribución empírica, histograma, diagrama de perfiles multivariados, gráfico de estrellas, gráfico de sectores, gráfico de barras apiladas, matriz de diagrama de dispersión, graficador de fórmulas, superficies, contornos, 3D scatterplot. Podemos graficar un biplot a partir de CPS, dados. Después tenemos guardar gráfico como si queremos guardar las imágenes en otro lugar, y abrir un gráfico que ya tenemos hecho. Después tenemos la forma en que queremos que aparezca la ventana, en cascada. Después tenemos aplicaciones, control de calidad, diagrama de control para atributos, proporción de efectos, cantidad de efectos, número de casos por unidad, promedio de casos por unidad, diagrama de control de variables, para la media y rango, para la media y estándar, valores individuales, diagrama de control modificados, suma acumulativa, suma de corridas, diagrama de Pareto,
funciones, características operativas y capacidad de procesos. Después tenemos las didácticas, donde tenemos gráficos de funciones de densidad continuas, intervalos de confianza, todas las muestras posibles, muestreo desde la distribución empírica y remuestreo, índices y análisis de micromatrices de ADN. Serían más avanzados. Por el momento no vamos a trabajar. Después, si queremos convertir tabla en formato IDB a IDB2, y la ayuda, donde podemos encontrar el manual, algunas novedades, verificar si hay versión nueva disponible, para cómo actualizar acerca del software, después cómo citar e importar, cómo citar el manual de usuario, cómo instalar R, intentar establecer comunicación con R una vez que esté instalado el mismo software, cambiar la apariencia, cambiar el tamaño de la tipografía del menú principal y reactivar la aplicación utilizando una nueva clave de descripción. Bien, vamos a comenzar a trabajar con una base que se llama multinacional. Bien, ¿qué es esto? Nosotros vamos a contar con un total de 10 variables. Tenemos código, sexo, fecha de nacimiento, edad, nivel educativo, categoría de empleo, salario actual, salario inicial, antigüedad, diferencia plena y minusvalía. Bien, 11 variables, perdón, no 10. A ver qué pasa. La fecha de nacimiento no es considerada como una variable para el análisis. Sería un dato más que agregado a otra fecha, sería una variable fecha, nos permite calcular, por ejemplo, la edad. Bien. El código de registro, que va a ser una variable numérica, sería una variable cuantitativa discreta, pero que no nos va a convenir en el análisis, sino como va a ser una guía para que no haya registros duplicados. Sexo es una variable cualitativa nominal. Acuérdense que tenemos los valores mujer y hombre, que es 1 y 2 en este caso. La variable está cuantificada. Bien. Después tenemos fecha de nacimiento como variable César. Después tenemos edad, que es también una variable cualitativa discreta. El nivel educativo sería una variable cualitativa ordinal. ¿Por qué sería cualitativa? Porque nosotros tenemos primario completo, secundario completo, terciario completo. Respetaría un orden adecuado. La categoría de empleo sería una variable cualitativa nominal, donde tenemos 1 directivo, 2 administrativo y 3 de seguridad. Esto queda a criterio del que ha investigado cómo va a tomar esa variable, o puede tomar también el rango que esté ocupando actualmente en su puesto de trabajo a través de un orden. Pues tenemos salario actual, que es una variable cuantitativa continua, porque es continua porque ya trabajamos con decimales, los mismos para salario inicial. Después tenemos la antigüedad en meses, donde tenemos variables cuantitativas discretas, lo mismo para experiencia previa, que son discretas. Y terminamos con minusvalía, donde vamos a tener un valor lógico que es 0 no, 1 sí, por ende sería una variable cualitativa nominal. Bien, lo hemos dicho para comenzar a trabajar con este software. Vamos a comenzar a editar los valores de las variables cualitativas, que en este caso sería sexo, nivel educativo, categoría de empleo y minusvalía. Pero vamos a modificar únicamente minusvalía y sexo. ¿Cómo hacemos? Seleccionamos la columna y con el botón secundario o botón derecho vamos a editar las categorías. Nos va a aparecer esta ventana donde tenemos 1 y 2 y le damos la respectiva modificación. Tenemos hombre y hoy cambio la categoría 1 hombre y vamos a poner categoría 2 mujer. Entonces damos a aceptar. Vamos a estirar la columna, y vemos que
nos ha puesto como hombre o mujer. Vamos a dar el correspondiente ancho de columna. Para la minusvalía vamos al mismo caso, pero en este caso botón derecho, editar categorías, 0 habíamos dicho que es no, y 1 sí. Aceptamos, ya observamos que tenemos minusvalía y no. Vamos a nuestro primer análisis. Vamos a hacer un análisis bivariado, donde vamos a aplicar dos variables que se cogen. En este caso vamos a tomar la variable cualitativa sexo y minusvalía. Entonces venimos a estadísticas, datos categorizados, tabla de contingencia. Bien, entonces en la tabla de contingencia vamos a seleccionar sexo y minusvalía. Entonces le damos a aceptar como criterios de clasificación. Aclaro, vamos a aceptar y nos va a aparecer esta nueva tabla donde vamos a poner los datos. Vamos a poner que el sexo esté en las filas y la minusvalía en las columnas. Después tenemos opciones donde queremos frecuencia absoluta, relativa, por filas, por columnas, totales. Si queremos que muestre el chi cuadrado, residuos ajustados, que sería un análisis más específico. Y le damos a aceptar. Bien. Y acá nos apareció nuestra primera tabla de contingencia, donde tenemos que 194 hombres no tienen minusvalía, en cambio 64 sí tienen minusvalía. Con lo que respecta a la relación entre las variables, siempre y cuando el valor de P sea mayor o igual a 0,05, vamos a decir o vamos a aceptar que hay una relación entre las variables cualitativas correspondientes. En este caso, tanto sexo como minusvalía tienen relación alguna. Ahora vamos a proceder a hacer un estadístico. Cuando trabajamos en los números estadísticos es que vamos a trabajar con variables cuantitativas para poder observarlas. Para eso vamos a medir estadísticas, medidas de resumen. Vamos a seleccionar la edad, le damos a aceptar y acá tenemos todas las medidas de resumen válidas. Si queremos una media, obviamente tenemos que ir con el de aquí estándar y el coeficiente de variación mínimo, máximo. Entonces tenemos varias opciones como la mediana, el cuartil 1, el cuartil 3, la suma, simetría, kurtosis, suma cuadrada, con los percentiles 5, 10, 25, 50, 75, 90, 95, otros percentiles. Entonces le damos a aceptar. Por lo que observamos ya en una segunda pestaña, en la primera pestaña tenemos nuestros valores de la relación entre variables cualitativas y en la segunda las medidas de resumen. Observamos que la suma total de las edades da 473 con un promedio de 40,67 años cada personal dentro de la fábrica, con un despido estándar de 11,78 años. Nos vamos a redondear en 12, que significa que 12 años menos y 12 años más que 40 están concentrados la mayoría de los valores de edades de los trabajadores en la fábrica. Tenemos un mínimo de 26 y un máximo 68, que este será el rango. Bueno, espero que les haya sido útil este segundo video tutorial. En la próxima seguiremos trabajando con más opciones que nos brinda este software.